buenas noches, querida audiencia. Este programa no va a ser un programa especial, o sea, no va a ser un programa normal, común, al contrario, va a ser un programa especial por la fecha, por el día, no solamente por conmemorar el aniversario de Asunción, sino por sobre todas las cosas, porque hoy asumió un nuevo presidente de la República. El presidente electo, en abril de este año, asumió la presidencia de la República. Y hay cosas que creo yo que hay que señalar del discurso presidencial. De hecho, hoy vamos a estar con dos politólogos de alta categoría hablando del discurso, pero quiero dejar sentadas en primer lugar algunas posiciones personales como acostumbramos en este programa. En primer lugar, me parece que no es correcto que la sesión del Congreso de la República del Paraguay, el Congreso de la reunión de las dos cámaras, el Senado de Diputados, se haya efectuado en el Palacio de López. Aunque parezca una crítica formal, no es un elemento anecdótico que la sesión del Congreso se tenga que realizar en el Palacio de López. La sesión del Congreso se tiene que realizar en la sede del Congreso. Para eso existe un Congreso y no en el Palacio de López. Es una suerte de, no de simbiosis entre el poder legislativo y el poder ejecutivo, sino daría la impresión que es una suerte de sumisión del poder legislativo al poder ejecutivo. Y siempre nosotros hemos protestado, por ejemplo, que el presidente de la Corte Suprema de Justicia participe en las cumbres presidenciales. ¿Por qué un presidente de la Corte va a participar en una cumbre presidencial si no tiene por qué diseñar una política? Ellos tienen que hablar a través de su sentencia. En este caso quiero volver a repetir que me parece un grave error y no es un elemento solamente formal, sino que hace la sustancia de la democracia, que la sesión se haya realizado en el Palacio de López. La sesión se tuvo que haber realizado en el Congreso de la República del Paraguay, se tuvo que haber cerciorado si había el quórum suficiente y esperemos que esta mala costumbre no se vuelva a repetir, porque creo que presidentes anteriores hicieron lo mismo. La división de poder del Estado es un ejercicio permanente, la democracia es un ejercicio permanente. Y uno de los elementos centrales de la democracia, ya lo dijo Montesquieu, es la división de poder del Estado. Por otro lado, hay elementos significativos que llaman la atención. El presidente Santiago Peña le rinde una suerte de, o expresa su agradecimiento con Horacio Cartes. Muchos dirán que eso estuvo mal. Yo, sin embargo, creo que desde el punto de vista político eso estuvo bien. ¿Por qué razón? Porque Peña tiene que garantizar su gobernabilidad, en primer lugar, reclutando su guardia pretoriana, su círculo áulico, la gente más cercana a él tiene que tener un núcleo de poder. Y si no lo hubiera citado Horacio Cartes, la relación Cartes-Santiago Peña, el primer día de gobierno, hubiera sido el inicio de una relación que al principio se iba a vinagrar y quizá en un par de años se podía tensionar y terminar de una manera totalmente inapropiada e inconveniente para el país. Yo en ese sentido, muchos entenderán que es un acto de sometimiento de Santiago Peña a Horacio Cartes. Yo no lo veo así, lo veo como un acto de pragmatismo político en pos de una conciliación o de una armonía interna dentro de Honor Colorado. Por otro lado, a mí me pareció un poco excesivo en el discurso del presidente su enfoque internacional. Me pareció también, más allá que yo creo que la guerra de la Triple Alianza fue una guerra genocida, fue un holocausto, un homicidio colectivo de los países hermanos contra el Paraguay. Pero creo que no era el momento de recordar delante de los otros presidentes. Yo le invito a presidentes de afuera y le echo en cara que mataron al 90% de la población, cercenaron el 60% del territorio nacional. O sea, quiere decir que son unos ladrones del territorio paraguayo. No me pareció muy ubicado. Y aún peor, una comparación con Putin
o con Rusia, con la guerra ruso-ucraniana. No olvidemos que la guerra de la alianza empieza porque López pasa al territorio argentino sin autorización de Buenos Aires, y eso es lo que provoca la intervención de Buenos Aires en la guerra. O sea, y aquí es Putin el que invade, digamos, Ucrania. Pero me parece que la comparación del punto de vista histórico es totalmente indebida si miramos de un prisma académico. Pero de un prisma político me parece a mí una grave equivocación. ¿Y por qué razón? Porque el presidente pintó un Paraguay que en política exterior puede ser una suerte de un actor importante en la política exterior. Brasil no es un actor importante en la política exterior a nivel global. Y lo acaba de mostrar el presidente. Aplaudió, celebró la iniciativa del presidente Lula de tratar de limar las asperezas entre rusos y ucranianos. No estoy hablando y no quiero analizar en qué consistió esta iniciativa. Lo que sí es cierto es que la iniciativa de Lula cayó en saco roto, no sirvió para nada. Si el presidente de la República le quiere guiñar el ojo a Lula, entonces hubiese dicho también, hemos llegado a un acuerdo en la última reunión que tuvimos en Brasilia con el presidente Ignacio Lula da Silva, de que en 15 días empieza la mesa negociadora, no solamente el anexo C, sino de todo el Tratado de Itaipú. Para mí eso era un anuncio que el presidente tenía que hacerlo. Por último lugar, se menciona la relación con Taiwán. Yo soy partidario de la relación con Taiwán, pero en un discurso presidencial no tiene que estar eso presente. No hubiese dicho cuál va a ser la relación con los Estados Unidos de Norteamérica, en donde el sector al cual él pertenece sí tuvo problemas con la embajada de los Estados Unidos de Norteamérica. Por lo tanto, el discurso es un discurso de desniveles que no me pareció en todos sus aspectos, digamos, acorde con la ceremonia. Hay otras cosas que señalar. Fernández Valdovinos va a ser el hombre fuerte en el área económica, habló del Ministerio de Economía. Eso es muy importante entenderlo. Aprobó, digamos, marcó la cancha en lo que va a ser la relación Estado-Mercado. Me parece muy positivo. Pero hay cosas que no me gustaron tampoco, como por ejemplo decir, cuestionando el acuerdo con la Comunidad Económica Europea, este acuerdo de 18 millones de dólares, en donde dijo el presidente no experimentar con ideas foráneas o enlatadas. Eso me parece un gravísimo error que la semana que viene lo vamos a analizar en este programa. Por lo tanto, un discurso en donde escuchamos a un presidente reiterativo con los temas de campaña, no escuchamos a un presidente ¿qué necesita un presidente el día de su inauguración? Esperanzar al pueblo. Esperanzar al pueblo, marcar la cancha, darle un apoyo al fiscal general del Estado que está siendo cuestionado por miembros de su propia fracción política e instar al Poder Judicial a hacer justicia. No como recuerdo yo que cuando era presidente del Congreso en el 2003, Nicanor hablaba de pulverizar al Poder Judicial, y lo dijo no así textualmente en la inauguración, en su discurso inaugural, pero creo yo que el presidente de la República tenía que poner el acento en el Poder Judicial, porque si en este país no hay justicia y sigue la impunidad, todo el discurso, toda la retórica contra la corrupción termina cayendo en un vacío. En un minuto volvemos en el programa con dos invitados de lujo para seguir analizando no solamente el discurso, sino la perspectiva de los 5 años del gobierno de Santiago Peña. Bueno, seguimos con Camilo, con Marcelo, politólogos ambos y ensayistas, por lo menos he leído cosas de ambos. Camilo, ¿qué te pareció el discurso del presidente? Conversábamos en la pausa justamente con relación al tema del discurso. En general tengo que decirte que me pareció un discurso de lugares comunes. Algo que podría decir casi cualquier político, casi en cualquier momento. En campaña, después de una campaña, un discurso
parlamentario, ninguna definición muy concreta. Yo recuerdo otros discursos en presidentes anteriores que planteaban algunas definiciones, uno podía estar de acuerdo o en desacuerdo completamente, de creerle o decir este tipo está mintiendo, pero había como que algunas definiciones que te decían, bueno, este va a ser el programa, por aquí va a ir, por aquí va a transitar. En el discurso de Santiago Peña encontramos muy poco de esas definiciones. En lo relativo a la política doméstica, probablemente donde llegó a puntualizar más fue cuando dijo, tenemos como desafío la creación de 500.000 empleos y que sean empleos de calidad. Y allí coloca un problema que está relacionado con lo que justamente en este momento se está discutiendo y debatiendo, que tiene que ver con esa reforma del sistema de jubilación, de pensiones, unificación o no de las diferentes cajas de jubilación, unificación o no en un sistema de salud único de lo que tiene que ver con el IPS y otros. Entonces, porque empleo de calidad tiene que ver con empleo formal. 500.000 empleos formales de calidad en Paraguay en 5 años. Yo creo que hasta se podrían llegar a crear eventualmente 500.000 empleos en general, pero yo no sé si no son empleos de calidad. Claro. Él colocó ese elemento que para mí es una definición, pero ojo, Carlos Mateo, esos son los elementos que después nosotros tenemos que evaluar al final de los 5 años y no quedarnos las cuestiones estrictamente moralistas. Y después voy a hacer referencia por qué te digo eso. Donde sí hubo un poco más de definiciones tiene que ver con su perspectiva o su planteamiento de política internacional. Hizo algunas menciones que para mí, yo sé que vos tenés una posición muy definida con relación al tema de Taiwán. Yo tengo una posición contraria. Yo soy partidario de establecer relaciones plenas con la República Popular de China, pero independientemente de lo que uno considere o no, ese es un punto de conflicto en las relaciones internacionales, no de Paraguay con China, de Paraguay con sus vecinos, con el Uruguay, que es un país gobernado en este momento también por la derecha, o sea, no cuestión ideológica. Y probablemente el Uruguay sea el país, entre los países del Mercosur, más proclive a saltarse el Mercosur e ir directamente a negociar con China. Entonces, plantear una cuestión tan explícita con relación al tema de Taiwán, en realidad yo no creo que lo diga él porque al pueblo paraguayo le interesaba, sino que era justamente una de las monedas de canje para con los Estados Unidos de Norteamérica. Otra cuestión que me pareció que también cuando dice él, lo que vos estabas mencionando ya en tu introducción, hace como una comparación un poco, a mí me asustó cuando dijo, bueno, tenemos una relación de amistad con el pueblo ruso, comerciamos con ellos, pero no podemos evitar hacer mención a esa invasión injusta, bla, bla, bla. Y allí conecta con la historia de la Guerra Triple Alianza. Y yo dije, espera un poco, ¿por qué haces eso si allí enfrente tuyo le tenés a los presidentes de los países a los que le estamos acusando de genocidio? Que hasta podemos estar de acuerdo, pero ¿era ese el momento? Entonces, para mí que esas definiciones en política internacional, él dio esos pasos más que nada para marcar una cancha ideológica. ¿Y sabes por qué te digo, Carlos Mateo? Con el último elemento, cuando hace referencia al tema de la educación, pero cuando habla de la educación, habla refiriéndose justamente también al mundo externo, diciendo no vamos a aceptar, creo que dijo, ideas enlatadas o foráneas y compañía, refiriéndose al tema del convenio con la Unión Europea. Pero la cuestión es la siguiente, lo paradójico de todo esto es que Santiago Peña, justamente él es hijo de esa élite de paraguayos y paraguayas que tuvieron la fortuna y la posibilidad de formarse en el extranjero. Entonces, si vos rechazás esas ideas, no entiendo cómo es que fuiste hijo de esa parte. Marcelo, vos que no crees en los discursos, me dijiste. No, yo creo en lo hecho y hay que discutir ya de un hecho central. Es decir, el proyecto del cartismo, de Santi Peña como expresión del cartismo, como proyecto político, es dar continuidad a lo que fue un tiempo el nuevo rumbo, en condiciones diferentes, pasaron 10 años y todo el resto, pero es siempre la misma cosa, es un neoliberalismo, atraer capital exterior, producir buen trabajo con ese capital del exterior y gracias a eso la gente tiene plata, todos son felices, no se necesita servicio público porque la gente se lo paga. Esa es la lógica simple, básica, elemental. Y bien, con esa lógica, que yo puedo estar de acuerdo, no puedo estar de acuerdo, pero es una lógica. Venimos a 5 años de la nada, que un gobierno tenga una lógica, una visión, para mí es un triunfo, después de 5 años de Abdo. Pero después, ¿tú qué haces? Antes hasta de asumir, nos dice que vas a violar un convenio internacional, que firmó, no lo firmaste tú, pero el Parlamento lo ratificó y de punto en blanco, lo mismo que lo ratificaron, lo desratifican, que es una cosa que no se escucha en ningún lado.
sobre todo después de 2 años. Uno puede hacer, es un acuerdo, decimos 30 años, por allí es mejor ya darle de baja y hacemos uno nuevo. Esto, hace 2 años. Después todos hablan, ay, esa que me dijiste, no queremos cosas enlatadas. Lo leyeron esta gente, porque para mí nadie lo leyó, ni en Parlamento, ni Santipeña, ni nadie, ni los de Provida y Profamilia ne hablan. Yo lo he leído un poco y aparte con una cosa escrita desde el Paraguay, no que viene de afuera, no es que te dieron, te firma, está escrito por el MECA y se nota claramente de cómo está estructurado, no, no tiene nada. Y el mismo nombre, transformación educativa, lo inventó Aguilera, que fue el último ministro del gobierno Cartes. Sí, así fue. El plan que cita el plan 1823, que es el plan que se hizo, que en práctica empezó Aguilera y que impulsó después el primer ministro de Cartes, que no me acuerdo más, de Babdo, que no me acuerdo más, ¿cómo se llama? El ministro de Educación. Sí, pero... Sí. De hecho, Cartes, el gobierno de Horacio Cartes firma la adhesión a la Agenda 2030. Sí, que son todas cosas que no tienen ningún sentido y es un daño enorme político, porque tú te presentas al mundo justo que quiere hacer un discurso globalista, pero eso da grande experto de relaciones, de geopolítica y hace esto, que ya no querés, hay 3 fuerzas política económica mundial, China y no quiere negociar con ellos. Ok, Europa la maltratas antes de empezar y con Estados Unidos sabemos que tenés tu problema, ¿cómo se llama? Todo lo que tuvo Cartes, el significativamente corrupto, las sanciones que le hicieron desmontar a su imperio. Además, Paraguay, Estados Unidos, aparte de este problema, es bajo atención desde años por el problema del narcotráfico, del crimen organizado, del lavado de dinero. Estados Unidos no ha impuesto ley a lo que hablan de soberanía desde el Parlamento, no ha impuesto ley. La ley del lavado de dinero, la ley de la sociedad anónima que prácticamente desaparece, la ha impuesto Estados Unidos. Ha dicho, son libres de elegir, o están en la lista negra del lavado de dinero y no va a venir ni un dólar de afuera, o si quiere volver a la lista blanca, tiene que cumplir eso. O sea, y hemos cumplido todo. El discurso soberanista, de reivindicar la soberanía nacional, es decir, yo rechazo lo europeo, lo empaquetado, lo etiquetado de afuera, pero sin embargo, cuando tengo que aprobar ciertas leyes, los americanos... Es que es irracional toda la idea. Si tú quieres hacer una política de atraer inversiones, y tiene que ser bien dispuesto con todas las fuerzas que traen las inversiones. No puede ofender a Europa, no puede pelearte de una forma u otra con Estados Unidos, tiene que ser disponible. Ahora, si tú dices, no, pero para mí no me importa nada de la inversión exterior, yo voy a hacer un desarrollo endógeno con mi fuerza, entonces para mí basta cerrar la frontera tipo Rodríguez y Francia y hacer tu desarrollo. Bueno, es la política de ellos. Entonces tú sos irracional, dice una cosa y pues tú allá antes de asumir en otra forma. Eso a mí me preocupa, porque a mí, claro, un gobierno liberal no me gusta, pero por lo menos es un gobierno que te puede llevar un cierto grado de desarrollo. Ahora, los pobres van a estar mal 5 años, pero el país puede crecer de todo modo. Pero si tú, que tenés una idea clara, después actúa irracionalmente, como está haciendo con el convenio de la Unión Europea, a mí me preocupa, porque yo 5 años de un ABDO 2.0 no me lo merezco y creo que ningún paraguayo se lo merece. Camilo, la mención que hace el presidente Horacio Cartes, ¿te parece que tuvo el propósito de buscar, digamos, garantizar la gobernabilidad interna dentro del núcleo del cartismo? Porque convengamos que este es un gobierno de honor colorado, en el sentido que no se incorporó figuras de fuerzas republicanas. Por ejemplo, Arnoldo Vince, que fue un pilar de la campaña electoral. Por ejemplo, Nicanor Duarte Fruto, creo que no estuvieron tampoco ahí. O sea, te pregunto, la mención al expresidente Horacio Cartes, ¿fue un poco para limar si es que hubiera alguna pereza en esta nucleación, en este grupo político? ¿Es el reconocimiento de un liderazgo? ¿Es la abdicación de Peña? Decir, yo no voy a ser el presidente emancipado de Cartes, estaré en su sombra. ¿O es un movimiento táctico de decir, bueno, yo necesito holgura y necesito que
alguien me cubra o ejerza el poder político del partido y yo hago la gestión administrativa del Estado y voy a viajar y voy a proyectar la imagen del Paraguay para que Paraguay esté en como creo en una parte, en el concierto de las naciones. Vos sabés que en el papel de analista, pues uno tiene que observar los hechos y tratar de interpretarlo con los elementos que dispone. Puede hasta uno tener su deseo, su voluntad, pero si uno tiene que ceñirse a lo que dispone como evidencia, tiene que tratar de ser lo más objetivo posible. En ese sentido, para mí, todavía hay una incógnita no resuelta. Santiago Peña va a hacer, y voy a simplificar para que se entienda casi caricaturescamente el lenguaje, Santiago Peña va a hacer un títere de Horacio Cartes o va a emanciparse terminando en una ruptura con Horacio Cartes. Porque yo no creo que exista la posibilidad de una emancipación acordada, democrática. Bueno, Cartes y Santiago Peña dicen, bueno, cada uno hace sus vidas por su camino. No, acá es el poder, acá es disputa de poder. Entonces, si se llega a dar un distanciamiento entre Cartes y Peña, va a ser un distanciamiento violento. No va a ser una separación tranquila y pactada. Eso yo no veo. Lo que yo sí veo es que en América Latina, en los últimos tiempos, todas las experiencias en las democracias presidencialistas, donde un gran líder que tiene un poder carismático, casi un caudillo, pone a un sucesor terminaron en enfrentamientos. Todos. Mira el caso de Bolivia, que tenemos acá un modelo desde la izquierda, donde Evo Morales le coloca a Arce Catacora como presidente de Bolivia y ahora tiene un enfrentamiento al más puro estilo del Partido Colorado, acusándose de narcotraficante, bandido, delincuente y cosas así. En el caso de la Argentina, Cristina y Alberto Fernández. En Correa el caso, y Moreno. Correa y Lenín Moreno, que fue el caso probablemente más paradigmático de todos. Entonces, pero hay casos en cambio de sumisión. Iván Duque, Uribe. Dilma, Lula. Sí. Terminaron mal. Más o menos, claro, pero terminan mal, pues terminan perdiendo el poder. Y el Partido Colorado es un partido que está en el poder desde el 13 de enero del año 1947. Eso la gente se olvida muchas veces. No es solamente que está ganando las últimas elecciones. El Partido Colorado, la mitad de su historia como gobierno fue manu militari. No ganó democráticamente el Partido Colorado la mitad del tiempo que gobernó. Entonces no es cualquier cosa. Hoy hay una hegemonía cultural. Lo que yo digo, así como la de Paraguay es católica, aunque hay mucha gente que no es católica, pero hegemónicamente la cultura católica, también pasa lo mismo en la cultura política. Entonces, ¿qué va a pasar dentro del Partido Colorado? Lo que sí es claro es que Santiago Peña llega a la presidencia de la República sin una fuerza política propia, en la que él sea el líder, que él dicte el rumbo y compañía. Entonces, ¿será que está contemporizando con aquellos que tienen el poder real para ganar tiempo y construir su propio poder de tal manera a poder autonomizarse, o va a terminar siendo efectivamente aquel que va a ser el mandadero Horacio Cartes? Para mí esa es la incógnita que está planteada. Una pregunta. En el discurso no se escuchó, Marcelo, ningún tipo de autocrítica. ¿En qué sentido? El cartismo estuvo 5 años en el gobierno, ahora tiene 5 años por delante. Mario Abdo Benítez es del mismo signo partidario. Son más de 70 años del gobierno, el mismo signo partidario. Santiago Peña es una fuerza renovadora, tiene orígenes liberales dentro del Partido Colorado, pero no sentí en el discurso yo un tono autocrítico. ¿Era necesario tener un tono autocrítico o él no puede tener un tono autocrítico en el Partido Colorado? No, porque ellos se interpretan al fin y al cabo como una gran comunidad afectiva, lo son. Entonces son mayoría oposición, son permanentemente enfrentados entre ideas. Para ellos, en ese momento no hay una continuidad en la lógica de Peña y del cartismo. Ellos tuvieron una oposición y fueron muy golpeados por Abdo, sobre todo en el primer año. Entonces ahora ellos han reconquistado el poder, han renovado lo del periodo anterior, no se reconocen con el periodo 2018-2023, a pesar que el partido es el mismo. Pero en la lógica del Partido Colorado siempre ha sido así. De hecho, esta es una novedad porque por primera vez tenemos un retorno. No es el mismo presidente, pero el mismo proyecto político. Nunca tuvimos antes esto. Siempre se elegía un proyecto diferente, aunque cuando era continuidad era una cosa diferente.
Era diferente Cubas Barroviedo de Wasmosy, era muy diferente Nicanor Duarte Fruto de González Maki, y ha sido muy diferente Abdo de Cartes. Entonces ahora primera vez tenemos una vuelta. Entonces me parece más normal que agradezca a Cartes como una forma de dar continuidad, de expresar continuidad con el pasado, con esos 5 años que se pueden criticar o se pueden, como se dice, elogiar, por eso no es importante, pero desde el punto de vista de ellos trabajaron bien en esos 5 años y ahora van a trabajar mejor. Yo creo que eso es lo que quieren ellos expresar. Se van a criticar, van a hacer una crítica específica a Abdo, a su gobierno, no al partido, no una autocrítica partidaria. No creo que se quieran autocriticar como movimiento, porque desde su punto de vista trabajaron bien. Después podemos analizar, pero no interesa en esa parte. Y no es para ella autocrítica lo que hizo Abdo, porque Abdo es otra cosa. No importa que tenga el mismo color, la misma bandera, la misma pañoleta, es otra cosa. Y de hecho es otra cosa, porque en ese momento el Partido Colorado es bien dividido, con un enfrentamiento hasta ideológico interno, que ojalá lo tuviera la oposición, así sería hasta más interesante el debate. Pero eso, yo lo veo de esa manera. Decime, Camilo, la idea, el presidente habló mucho de consenso y de dialogar, y invita. Él mismo dijo, aquellos que me enfrentaron, o sea, que no me votaron, le invito a todos a gobernar, o sea, no a gobernar, a buscar grandes consensos. Sin embargo, están aplicando de alguna manera el esquema de la aplanadora, la antigua, la imagen de la aplanadora, con un aceleramiento en todo el proceso legislativo. El presidente dice eso del consenso porque es una manera de quedar bien. ¿Él cree verdaderamente en el consenso o es un recurso retórico? Vos sabés que estamos llevando la conversación hacia un camino, hacia un brete, que es el que yo siempre trato de cuestionar, de que ese sea el camino. A veces yo planteo que el problema no son las respuestas, sino que son las preguntas. Porque en algunas cuestiones coincido con Marcelo y en otras cuestiones ya voy a expresar mis divergencias. Cuando yo digo que nosotros somos rehenes de una hegemonía cultural colorada, nosotros mismos los que no somos colorados terminamos legitimando esa falsa dicotomía que se plantea en el Partido Colorado de oficialismo y oposición, de que son modelos, no son modelos diferentes. Yo podría hasta decirte que, parafraseándole a otro analista que decía, el problema para ellos no es de modelos, sino que es de modales. ¿Cuál es lo que es la diferencia sustantiva del modelo Cartes con el modelo Mario Abdo Benítez? Por ejemplo, Alianza Público-Privada, que fue el proyecto emblemático de Horacio Cartes, que se le entregó a Petengil, que es abdista, Fuerza Republicana, para mí un gran negociado, el de la Ruta 2, la ampliación de Pacaraí allá hasta donde empieza Tapeponá. Eso empezó con el gobierno Cartes, transitó todo el gobierno Mario Abdo y no se va a modificar ahora. ¿Cuál es la modificación, la diferencia de modelos? Incluso los empresarios son los mismos colorados que están en diferentes gobiernos y son todos los que contratan con el Estado. Entonces, no hay una diferencia de modelo. Ellos tienen una habilidad del manejo del poder que hacen que el resto de la sociedad paraguaya se plantee eso. ¿Por qué te planteo esto, Carlos Mateo? Porque para mí cuando Santiago Peña dice el tema del consenso es un lugar común y es un discurso vacío. Es retórica para rellenar los espacios protocolares. Ni siquiera plantea eso como un proyecto político. Ellos tienen una mayoría propia y la mayoría propia no es de Honor Colorado, es del Partido Colorado. Porque los que votaron las últimas semanas con mayoría aplanadora, fue el Partido Colorado con las dos facciones. ¿Quiénes decidieron el tema de recortar el tiempo del debate en el Congreso Nacional, en la Cámara de Senadores? Los cartistas. Fue el Partido Colorado con otros aliados de la oposición, pero el Partido Colorado integró los que son Honor Colorado y los que son Fuerza Republicana, los cartistas y los no cartistas. Entonces, caer en esa trampa ideológica de pensar que son proyectos diferentes no nos permite ni siquiera ver objetivamente el análisis. Le escuchaba yo ayer a la senadora Katia González decir que no iban a participar hoy porque el copamiento del Estado, etcétera, el discurso que están planteando ahora, y decía, nunca pensé decir los programas que extrañaba a Mario Abdo. Yo decía, qué loco, la oposición otra vez comprando enterito el juego de la interna del Partido Colorado. Yo pensé que iba a decir, vamos a extrañar al gobierno de Fernando Lugo cuando la alianza dio un modelo alternativo. No, le vamos a extrañar a Mario Abdo, dijo. ¿Cuál es la alternativa de Katia González? Su perspectiva de futuro es la nostalgia del pasado. Imagínate vos
Entonces, ¿qué hace un tipo como Santiago Peña viendo que la propia oposición es rehén ideológica de la hegemonía cultural colorada? Pero venga, vamos a hablar todo. Él no necesita consensuar. Tiene una mayoría, Carlos Mateo, que si uno no visibiliza, ellos van a avanzar sin que nadie les pare. Y la pregunta, en términos democráticos, democrático instrumental, voto, es: ¿qué le vas a decir a una fuerza política que tiene el 60% del Congreso? No ocupen los espacios. ¿Y cómo ves vos en este escenario en donde el Partido Colorado está actuando en el Parlamento, ejerciendo su hegemonía? ¿Qué rol le ves a la oposición? Vos hablaste de que también veía que dentro del Partido Colorado, con otra visión a la de Camilo, habían, digamos, en el modelo Aptos, Peña, hasta se reflejó algunas discrepancias ideológicas. Ahora bien, más allá de esto, ¿cómo le ves a la oposición? La oposición sigue siendo prisionera, no se puede mover sin estar respaldada en un sector del Partido Colorado. La oposición, cuando uno quiere hacerla, la hace hasta 1 contra 124. El problema está allí. Esta unidad espectacular que consiguió momentáneamente Santi Peña se debe sencillamente a la inexistencia de la oposición. ¿Por qué? El Partido Colorado inicialmente dividido en 2 grandes bloques que puede tener objetivos iguales, pero formas sí son muy diferentes. El cartismo es un movimiento estructurado, jerárquico, con un liderazgo que acepta esta lógica. Los otros, las fuerzas republicanas, creen el partido horizontal, donde cada uno tiene que tener su pequeño espacio de poder para mantener su estructura de clientela y de relacionamiento. Entonces, en el momento en que tú tenés una oposición fuerte, rígida, unida, que te hace oposición, aunque sea minoritaria, tú haces que esa parte anticartista que no le gusta esta visión centralizada, disciplinada, jerárquica y que preferiría un Partido Colorado diferente, te pueda dar problemas, porque va a encontrar un posible respaldo, no porque la oposición necesita, porque la oposición debe hacer lo suyo partiendo de la idea de ser minoría. Nosotros estamos mal acostumbrados porque hemos tenido parlamentos donde el Partido Colorado, siendo siempre medio dividido, no puede imponer una voluntad. En ese momento está imponiendo una voluntad y el fin de la democracia. Pero funcionan todos, sí, los parlamentos. Los parlamentos hay una mayoría que establece. En Estados Unidos, cuando los demócratas tienen mayoría en Cámara y Senado, echan a todos los republicanos del Estado que pueden y meten lo suyo. Y viceversa cuando llegan los republicanos, y es la democracia más grande del mundo, supuestamente. Entonces, eso no es el problema. El problema es que lo vemos como un avasallamiento porque del otro lado no hay nada. Porque la oposición, cuando en un momento Fuerza Colorada intentó hacer un mínimo de oposición en el Senado, mitad de la oposición hizo carrera para ayudar el cartismo a ver si se le agarraban ellos la tacada que le correspondía a Fuerza Colorada. Entonces Fuerza Colorada, para no perder su conexión con el gobierno, porque si no mueren, porque el gobierno que le da las conexiones para estructurar su clientela, se tuvieron que doblegar. Y está doblegada en este momento Fuerza Colorada y en todo modo todo lo que no se reconocen en la lógica artista, sencillamente porque no existe la oposición. Entonces el problema no es que el gobierno, que los colorados han ocupado el poder, es que los liberales, toda la oposición, y que toda la oposición, liberal in primis porque tiene grandes problemas internos, le han entregado, han dicho: ok, he ganado, toma todo, hace lo que quieras. Nosotros estamos por aquí 5 años. Y bien, y así es claro que el poder absoluto es hacer lo que quiere y te puede decir lo que quiere. Puede decir: sí, vengan todos a ayudarnos. Pero estoy de acuerdo, es retórica. Ellos saben que en ese momento tienen el poder absoluto. Pero lo tienen porque no tienen una oposición que limite, que te moleste a ese poder absoluto que tuviste. Y se puede, la oposición se puede hacer en muchas formas, no es necesario tener mayoría en Parlamento para hacer oposición. Mira, Santiago Peña no necesita buscar consenso ahora. Mira, yo no estoy hablando desde el deber ser, estoy hablando del ser. Él no necesita buscar consenso. Tiene una mayoría de una hegemonía tan grande que puede decir lo que quiera, puede decir felicidades al arco iris y avanza con su proyecto de ley. Bueno, nos vamos a la pausa un ratito, por favor. Volvemos enseguida con Camilo Suárez, Marcelo Lachi.
Hay dolores que necesitan una mano y una sonrisa en el momento justo. Y otros que necesitan Quitadol, como Quitadol Gel, que mejora los dolores musculares localizados. Y Quitadol Forte, que brinda un alivio total. Para cada dolor hay un Quitadol. Ello Puijupe Quitadol. Impulso y acelera hasta tu 0 kilómetro con tasas desde el 9,5% hasta 60 meses de plazo y tu primera cuota pagás recién a los 60 días. Solicita hoy llamando al asterisco 3322 o en la sucursal de tu preferencia. Banco Familiar, el banco para vos. La vida es un viaje lleno de emociones que van y vienen. Recuerdos que navegan en nuestra mente como una galería infinita de imágenes. Pero que, con los años, estas pueden apagarse. Por eso creamos Memorial, un antioxidante que se encarga de estimular la actividad cognitiva, mejorando la memoria y la falta de concentración. Y con 2 cápsulas al día vas a poder sentirte más activo y lúcido. Cuando te olvides, acordate, Memorial. Somos muchos los que entendimos que para cambiar el mundo hay que hacer, como el plan que tuvimos para que cada vez más personas utilicen menos envases nuevos y más nuestra botella retornable. O como cuando nos comprometimos a devolver a la naturaleza el agua que utilizamos. La próxima vez que te preguntes si estás solo, recordá que somos muchos. Hagamos juntos, hagamos ahora, hagamos que hoy tenga un mejor sabor que ayer. Nueva web y nuevo portal de beneficiario. Más funcionalidades en la app. Ahora, sea un beneficiario Asismet. Más ágil, más informado y más actualizado. Ingresa desde la web www.asismet.com.py al portal o desde tu smartphone a la app. Conoce las nuevas funcionalidades y realiza tus gestiones. Todo esto y más, desde donde estés, de manera rápida y simple, las 24 horas del día. Bueno, seguimos con Camilo, seguimos con Marcelo. Camilo, nunca yo escuché a un presidente en la inauguración, en su primer discurso presidencial, hablar tanto de política exterior y habló un concepto geoestratégico. Habló de la conectividad que tenemos con la región, bueno, ciertas cosas, el acuífero, la hidrovía, la integración energética. No dijo nada en concreto de Itaipú, que es el eje central de la política exterior paraguaya. No habló nada de cómo va a ser la relación con los Estados Unidos, que con honor colorado fue una relación muy tensa, muy difícil. ¿A qué se debe, te parece, que el presidente Peña haya ocupado gran parte de su discurso? Porque no sé si, a ver, yo creo que hay una suerte de decisión. En la lógica presidencial de Peña, él cree, yo voy a encargarme de viajar, de encargarme de las relaciones internacionales y del manejo tecnocrático, el estado administrativo, del gerenciamiento, como si estar en un estado de gerenciar una empresa. Y la parte política, eso de tener que hacer las alianzas, las tramoyas, los pactos, se va a hacer desde la ANR. O sea, en realidad, desde la ANR, pero el operador Pedro Aliana. Sí, correcto. Así como Fernández Baldovino, el gerente tecnocrático. Ahora te pregunto, ¿por qué tanto espacio a lo internacional? ¿Será que él tiene también una vocación internacionalista, de qué sé yo, no sé, de repente proyectarse después de la presidencia como una figura internacional? Desde el Paraguay cuesta mucho eso. Allí tengo que serte sincero, más que análisis te tengo que decir algunas fuentes vinculadas justamente al tema internacional. Que me refirieron que Santiago Peña le visitó 2 veces al presidente Lula y que le planteó al presidente Lula que él se ve en el futuro como una persona que tenga trascendencia internacional, que él quiere jugar a eso y que incluso le planteó en la segunda visita a Lula ahora el tema del acuífero guaraní y le planteó, tomemos Brasil y Paraguay la bandera del acuífero guaraní, a pesar de que tenga también parte de la Argentina, Uruguay, Bolivia y compañía, pero que sean Paraguay y Brasil los que lideren ese tema. Santiago Peña quiere tener una proyección internacional. ¿Por qué? ¿Para qué? Ellos tienen que entrar en el fuero más íntimo. Entonces hace una referencia amplísima a la política internacional, pero también ese deseo y esa proyección, creo yo, que de alguna manera
le hace rehén de ver que lo internacional probablemente sea determinante en política interna. Por eso no es así. Yo te estoy diciendo lo que yo veo que él me parece que plantea y cree y hace. Es más, vos decías, no planteó nada con relación al tema de los Estados Unidos de América. De manera explícita no lo dijo, aunque él dijo varias cuestiones que los Estados Unidos le agradan, de tal manera a dar algunas piezas de canje. Yo no sé si ustedes recuerdan cuando Santiago Peña regresó recién de un viaje que hizo a los Estados Unidos, en época de campaña todavía, creo que era en el mes de enero de este año. Él regresa y justo eran días después de que Horacio Cartes había sido las sanciones que se le aplicaron económicas. Entonces, bueno, toda la prensa buscándole, y ella hace una conferencia de prensa. En la conferencia de prensa, lo que atina a decir Santiago Peña es: yo me reuní con diferentes exponentes en los Estados Unidos y les dije que Paraguay va a mirar en su norte geopolítico a Washington, Taipei y Jerusalén. Ese es el triángulo en el cual se enmarca Paraguay. Bueno, hoy hizo referencia a algunos puntos de la agenda norteamericana. Habló de Taiwán, habló de Ucrania, no hizo referencia a Israel, pero en estos días estuvieron haciendo relaciones bastante importantes con Israel, reivindicando eso. Dijeron que van a trasladar nuevamente la embajada a Jerusalén, etc. Entonces, estas referencias, aunque no hacen mención directa a los Estados Unidos, vamos a dialogar con ustedes, es necesario decir eso, porque vos estás colocando en tu agenda internacional los puntos de interés de los Estados Unidos y él sabe que tienen un conflicto. Una pregunta, puedes irme a preguntarle otra cosa, Marcelo, cortito, respóndeme. ¿Escuchaste vos el chisme, vos que estás siempre con las antenas prendidas? ¿Escuchaste el chisme que dice que el embajador americano se va en 60 días? Así es. Sí, así es. Así es. O sea, la versión... algunos me afirman, etcétera. Se va porque es pedido del gobierno paraguayo, se va porque venció su mano. O sea, los americanos lo quieren se cambiar. va como una especie de, vamos a acordar la pacificación, vamos a bajar los decibeles, y sabemos que para ustedes es importante que este funcionario no esté más presente en el Paraguay. O sea, bueno, digamos una combinación de ambas. Así es. Habló, es la primera vez que escucho también en un discurso presidencial, el presidente habla del cambio climático. Dice que Paraguay, siguiendo con la agenda internacional, quiere decir que un presidente habló de la inversión extranjera, sin embargo tiene respuestas de repente muy ubicadas, dice, no vamos a aceptar la influencia foránea o el empaquetado que venga de afuera, pero sin embargo de repente asume la agenda internacional. ¿Cómo lo ves eso, vos? Y allí tiene esas contradicciones internas que surge, que es un resabio de lo que ha sido el proceso del 2022 del cartismo. El cartismo ha buscado volver al poder en el Partido Colorado, sacando a colación idea neofascista recuperada del bolsonarismo. Y durante todo el 2022, con la lucha contra la transformación educativa y todo el resto, se impuso dentro del partido también utilizando esos instrumentos. Y eso ha dejado rastro adentro. Después, durante la campaña electoral, han desaparecido todo. Se ha hablado de otra cosa, de los 500.000 puestos de trabajo, de la inversión extranjera, de ayudar a las madres o aumentar el tecoporat, cosas más, digamos, de un gobierno normal que quiere hacer cierta cosa en una lógica que va adelante desde hace tiempo. Entonces tenemos esa situación casi esquizofrénica entre, que lo decía antes, tú que quieres hacer, quiere posicionar Paraguay porque quiere atraer capital, quiere ser buen aliado, fiel de Estados Unidos, como que una lógica de Paraguay, no es que la inventa, siempre estuvo aliado fiel de Estados Unidos desde hace 50, 60, 70 años, así que en la lógica. Pero del otro lado tenés todavía estos restos dentro del partido y que entonces tú tienes que, de todos modos sos ¿cómo decir? Víctimas en un cierto sentido y le tienes que llevar adelante. Toda esta cuestión de provida en el cual el convenio es un punto que parece que es obligatorio, que lo tenemos que cancelar, no sé por qué, pero es obligatorio. Entonces tú ves que al final el discurso se vuelve irracional en las dos partes, que es mi crítica. Si tú tienes un plan y además tú me dices que en este plan la parte de abrirse al mundo es todavía más amplia de lo que yo pensaba y tienes que liberarte del otro. Que o sos Bolsonaro
o sos Lula, los dos no puede serlo. Pero, elegí quien sea. Pero ahí hay una cuestión, yo estuve prestando atención justamente a esa parte del discurso de Santiago Peña, el tema del cambio climático, y él, a ver, yo no creo que haya una contradicción allí. Él dice, sí, el cambio climático es real, se está dando, pero nosotros no somos los que estamos dañando. Claro, no nos vengan a querer imponer convenios y tratados de comercio internacional con la excusa del cambio climático cuando no somos nosotros los responsables. Ahora bien, una pregunta, Camilo. Una sola persona fue citada 2 veces en el discurso del presidente. Habló de su papá, habló de sus padres, de su esposa, habló de Horacio Cartes, habló de Pedro Aliana, habló de Roa Bastos, en fin. Pero un solo personaje fue citado 2 veces, el Papa Francisco, a quien une una gran amistad con Horacio Cartes. O sea, ¿qué hay? Hay una continuidad, es un elemento de continuidad el hecho de resaltar la figura de Francisco. Claro que sí, por supuesto, porque la iglesia, justamente estábamos comentando hoy en el momento del Te Deum, que uno veía en el Te Deum, le veía al cardenal paraguayo y le veía también al rector de la Universidad Católica, que ambos responden a 2 grupos internos enfrentados de la Iglesia Católica Paraguaya. Eso muy poca gente sabe. Están enfrentadísimos. Pero ¿quién les unifica? Por supuesto, el Papa, la máxima autoridad. Y el Papa, uno puede decir lo que quiera, pero construyó y asentó un poder a nivel global de Iglesia Católica que hoy no tiene contestación. Pero ¿te parece que el hecho de que Peña lo resalte en 2 ocasiones, digamos de alguna manera, cuando cita con una referencia a Cartes, pues le da una suerte de reconocimiento, agradecimiento a los padres también, a Roa Bastos como una cita de Roa Bastos, Cervantes, pero el Papa no tenía por qué ser citado en 2 ocasiones. Es un recurso que uno utiliza, pero te pregunto, ¿esto es porque es el continuismo? Te pregunto, sí. Marcelo, ¿es el continuismo de o sea, es un elemento que evidencia un continuismo? En lo personal, me preguntaba Marcelo, en lo personal, coincido, en eso sí hay una continuidad, porque el capital político que construyó esa relación Horacio Cartes, Papa Francisco, que recordarán ustedes, durante los 5 años de gobierno de Horacio Cartes, la Iglesia Católica no dijo absolutamente nada y la relación de proximidad Cartes-Papa Francisco era muy grande, que claro, Santiago Peña tiene que aprovechar ese capital político. Pero te pregunto, es una demostración más, revela esa continuidad o la necesidad de vincularse con los 5 años del cartismo, dar el salto. Bueno, no necesita vincularse, sabemos todos. No, pero ¿qué quiere decir? O apela a una figura popular. Para mí es también eso, es decir, el Papa Francisco cada vez más famoso, más envejece como el vino, mejora, entonces es más importante citarlo, es siempre positivo. Yo lo vería también en ese sentido, que quiere mantener la iglesia a su favor, pero la iglesia, aparte de algunas figuras, nunca ha sido gran que crítica con el gobierno, solo en cierto momento, en cierto específica cuestione, pero no hay que poner en discusión la hegemonía colorada. Así que mantener las buenas relaciones y visto que había buena con Francisco, reforzarla, pero en todo modo es una figura importante. Y hasta es una forma de sustanciar el catolicismo de Paraguay. Es más importante el Papa que el presidente de Estados Unidos. El Papa queda, el presidente de Estados Unidos cambia cada 4 años, máximo 8. Entonces yo creo que sea también eso, es una continuidad histórica que no es solo del cartismo, sino de todo el país. Pero allí hay una cuestión también, que como que nosotros estamos perdiendo la posibilidad de puntualizar. En los últimos años tuvo un crecimiento muy grande esa agenda neoconservadora, neocons, que le dicen los Estados Unidos. Con la llegada a la presidencia de Donald Trump en los Estados Unidos, se expandió a nivel global la posibilidad de liderazgo de extrema derecha con esta agenda neoconservadora que plantean la crítica al llamado marxismo cultural en contra de la LGTBI, toda esa agenda que nosotros conocemos, que reivindican el famoso Dios, patria y familia. Eso hace parte de una base ideológica muy fuerte de Santiago Peña. Entonces él tiene que dar los mensajes claros. Por eso es que hay algunas cuestiones que pueden parecernos contradictorias, pero para la agenda neoconservadora no es contradictoria. Por ejemplo, vos le escuchabas a mucha gente vinculada al grupo de Santiago Peña y ellos tienen una simpatía muy grande con Rusia y con Vladimir Putin, porque Putin es muy conservador y le enfrenta a los Estados Unidos, que ellos ven con Joe Biden, el gobierno en Washington en este momento,
el epicentro de la decadencia moral a nivel mundial. Ahora bien, tuvo definiciones importantes en el área económica, o sea, ya hasta programática. Santiago Peña, que nos esperaría el acento en Fernández Baldovino, el ministro de Economía va a ser. ¿Qué perspectiva significa todo eso? Y mira, y el tema es, van a reintentar hacer lo que no pudieron hacer, porque justo le salió la crisis en Brasil en el periodo 2013-2018, y lo van a intentar hacer de nuevo, atraer capital para producir trabajo. Es muy simple la idea neoliberal en ese sentido. El hecho que han querido hacer un ministro de Economía, creo que están convencidos que uno de los problemas del pasado fuera que el Estado no era funcional. De hecho, yo me acuerdo cuando se hizo la PP, ¿se está de acuerdo? Ellos tenían un proyecto de una inversión enorme, 18 mil millones en 5 años. Y Fernando Mazi me dijo, mira, es bellísima la idea, pero es imposible. Parece que ellos no conocen cómo es el Estado paraguayo. Yo lo conozco y no es imposible que pueda manejar ciertas cifras de inversión. No tenemos una, ¿cómo se dice? O sea, generar 500.000 empleos es una quimera. Y se viene suficiente capital propio que decide, sí, vamos a invertir en Paraguay y puede ocurrir. El problema allí entra en otro nivel. ¿Qué tipo de capital puede venir a Paraguay? Porque yo hago en algunos términos hacía este ejemplo. Se sabe, y lo sabe hasta los chinos, que la Apple se va a ir de China, porque el costo del trabajo ya es demasiado alto para ellos. Y podría ir en cualquier país, se va a India. No viene a Paraguay. ¿Y por qué se va a India y no viene a Paraguay? Estamos más cerca de Cupertino. No, porque allí hay infraestructura, hay un sistema educativo que te produce ingenieros de altísima calidad, un sistema de salud que por ciertos niveles te permite curar a la gente, porque si yo tengo trabajadores no quiero que me mueran después que les formé. Acá nosotros no tenemos nada de eso. Entonces, un capital de alto nivel tecnológico no puede venir a Paraguay, aunque quiera. Yo me gustaría comer chipa, no puedo venir porque no hay las condiciones. Entonces el verdadero problema no es solo atraer capital, es poner las condiciones. Pero poner las condiciones significa hacer algo que yo no sé si este gobierno quiere hacer porque siempre han dicho que no. Uno, aumentar la presión fiscal, sobre todo en los sectores más ricos, para tener dinero para invertir en salud, educación e infraestructura. Y dos, hacer un sistema educativo que no sea más como lo actual, opresivo, represivo, autoritario, que desarrolle el pensamiento crítico, que es lo que te sirve para tener por lo menos obreros que piensen. En las últimas décadas, yo hice un estudio que era sobre las relaciones laborales, pero descubrimos que la industria paraguaya se mecanizó muchísimo. Y ahora para ser obrero tiene que tener bachiller. Antes el obrero era lo que no estudiaba, tiene que estudiar para ser obrero. Pero igual se quejan los gerentes que son impreparados y le tienen que formar ellos. Y tanto que ahora el trabajo más estable del país después del funcionario público es obrero de industria, porque después que te formaron y gastaron plata no te quieren más sacar. ¿Por qué le tiene que formar? Porque tiene que usar maquinario y tiene que tener el cerebro para saber responder a los problemas. Ese es el verdadero problema que tenemos, pero invertir en la educación de esa forma no es aumentar los colegios técnicos. Si un colegio técnico sale y ya todo obsoleto. Es conseguir que los estudiantes razonen. Pero conseguir esta razón pone en discusión todo el sistema hegemónico colorado. Entonces, son en un loop muy complicado. Queremos desarrollo, queremos trabajo de calidad, necesitamos capital, pero este capital viene y dice, che, pero ¿qué condiciones me das? No es que el fato que no hay sindicato, ormai sindicato no hay en todo el mundo, es una ventaja. Y pagar poco impuesto, sí, puede ser interesante, pero si yo pago poco impuesto significa que tú no tienes plata para hacer las condiciones técnicas que yo necesito en el país. Es un problema, un loop complejo. Me sorprendió otra declaración del presidente Peña. Claro, venimos de la crisis de la pandemia, muchos muertos, falló la salud en el Paraguay. Pues fue el único caso que dijo, la falla del sistema sanitario se paga con la muerte, con la vida. No habrá perdón, digamos, para el que falle en la gestión de salud pública. Cortito, ¿qué quiere decir eso? ¿Por qué no habló de otras áreas? El contrabando, el crimen organizado, la prostitución de otros poderes, de otras áreas del Estado también. ¿Por qué en la salud no va a haber piedad? Primero porque salimos de un periodo donde tuvimos una pandemia
Y probablemente el gobierno que se está yendo, en el periodo que se está yendo, la generación de paraguayos y paraguayas que estamos viviendo ahora vamos a recordar la pandemia por todo el resto de nuestras vidas y nos marcó muy fuerte. Y la sociedad paraguaya vio en vivo y en directo lo que es tener un sistema de salud raquítico y cómo se morían las personas simplemente porque no podían pasar de la silla a la cama horizontal para poder poner un respirador. Entonces eso es algo muy dramático que a pesar de que parece que ya hace mucho tiempo, ahora hace poquitos meses nomás salimos de la pandemia y está todavía fresco. Entonces es una mención que tiene algún calado importante. Pero por otro lado hay que recordar que el conflicto político más importante que tuvo Santiago Peña en todo este tiempo fue la destitución de su ministro de Salud al que le nombró y tuvo que destituir rápidamente por una reacción pero virulenta al interior del Partido Colorado básicamente. Que, claro, se aprovechó las declaraciones, como se suele decir, poco felices del doctor Felipe González, aunque él lo explicó qué es lo que quería decir el contexto, pero también allí aprovecharon y liquidaron a alguien que no era colorado y que aparentemente... No, bueno, pero no, es pues militante del Partido Colorado, eso le cuestionaban, y que su viceministro y compañía no iban a ser tan activos, seccionalero y compañía, entonces necesitaban a alguien más afín y más dócil a ese sector. Entonces, cortar la cabeza, él se apoyó mucho en el tema de que había dicho él que, bueno, muchas veces las cámaras de terapia intensiva son utilizadas como un negociado. Bueno, tenemos que irnos, se nos fue el tiempo. Muchísimas gracias. Lastimosamente el presidente no dijo nada de IPS, no dijo nada de la caja fiscal, que son dos problemas verdaderamente estructurales, dos pilares para la estabilidad económica del país. Una noche más, como diría Humberto Rubín, muchísimas gracias. Y gracias a Camilo y gracias a Marcelo, creo que nos abrieron la mente y nos ilustraron de una manera increíble. Gracias. Gracias a usted.